Shalom, mis amados, que tengan un magnífico día y que esta meditación de este día traiga un avivamiento extraordinario a tu vida y que te pueda llevar a la reflexión importante y a cambios extraordinarios en tu vida personal. Crónicas de los Apóstoles, Perec 5, Pasuk 12, dice: por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, milagros entre el pueblo, y se mantenían como un solo hombre en el pórtico de Shlomo. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los tenía en una estima muy grande, y más judíos iban creyendo en Yeshua, que él era el Mashiach, y el número iba aumentando tanto de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Kefa, a lo menos su sombra cubriera a alguno de entre ellos. Y también de las ciudades que rodeaban a Jerusalén, multitudes venían trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Esto era un bullicio, esto era una revolución tremenda lo que estaba aconteciendo en Jerusalén a raíz del recibimiento de la promesa del Padre, como había prometido nuestro Santo Maestro a los discípulos, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Eso es algo tremendo, algo extraordinario, porque sabemos que con el advenimiento del Ruach HaKodesh, el Eterno, quien es bendito, está trayendo un elemento extraordinario a la vida de todos y cada uno. De tal manera que entonces aquí vemos de una manera extraordinaria los prodigios y los milagros que se hacían en el nombre de nuestro Santo Maestro, verificando, dando autenticidad al hecho de que Yeshua verdaderamente era el Mashiach. Esto era interesante, muy importante, porque detonó la fe de muchísimo pueblo judío. Nótese que aquí, al hablar en Jerusalén y hablar de todo lo que estaba aconteciendo, le estaba pasando a los judíos. Esto es bien importante notar, porque te voy a decir que allá la mentalidad del otro campamento era que acá había surgido la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia cristiana? Aquí no hay ninguna iglesia cristiana. Son judíos que creían en Hashem, pero que dado la revelación, el conocimiento que tenían de las Escrituras, y Kefa enfocando de una manera grandiosa el hecho del que verdaderamente el Eterno había visitado su pueblo y había mostrado verdaderamente con hechos, con prodigios, con milagros, con la muerte, con la sepultura y resurrección de nuestro Santo Maestro, que hacía evidente y que había testigos de que esto había acontecido. Y entonces se insta al pueblo a creer que Yeshua era el Mesías, no que se convirtieran a Dios, porque ellos creían en el Dios Altísimo. Pero aquí que le creyeran a Dios, que Él había enviado al Mesías de Israel. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. ¿Qué dijimos, Guille? Y entonces, en ese sentido, nosotros debemos entender que la realidad es que el pueblo estaba en un bullicio extraordinario, porque estaban haciendo, estaban alcanzando, estaban logrando que la gente pudiera entender y comprender que Yeshua era el Mesías. Y en ese contexto se hacían prodigios, milagros extraordinarios, sacaban a los enfermos a las calles, con la sombra, decían que le dé la sombra de Kefa, y con eso se sanaban, echaban fuera demonios. Estaba esto hecho una locura, por decirlo así. Estaba hecho una locura, y como decíamos precisamente, aquí no es que se estaba dando una nueva religión o se estaba estableciendo una nueva, no, eran judíos reconociendo
que Hashem había enviado al Mesías y que había traído la redención. Tan es así que se estaban haciendo todos estos milagros. Ahora, no estando él, pero sus emisarios estando presentes, llevando a cabo todo aquello que el Eterno les había puesto y consecuentemente certificando que Yeshua HaMashiach verdaderamente era el Mesías de Israel. Entonces esto era algo extraordinario, que toda la gente y todas estas hombres y mujeres eran judíos, no eran cristianos, no eran de otro, no, eran judíos. Eran judíos que no estaban cambiando de religión, eran judíos que estaban creyendo en la promesa establecida por el Eterno de que había de enviar al Goel de Israel y que consecuentemente que la responsabilidad del pueblo era creerle y creer que Yeshua era el Mesías de Israel. Entonces, hasta el día de hoy, quien ha elevado y traído a colación al Dios de Israel ha sido Yeshua, porque en todo el mundo es conocido que Yeshua es el Mesías enviado de Hashem. Mal entendido, mal comprendido, pero al final del día esto así es. Apenas nos compartió nuestro rabino una ilustración muy bonita que quiero compartir con ustedes, y se trata de una historia, la historia de un rabino que soñó de una manera extraordinaria y que moría. Y entonces que en ese sueño, a donde moría, él era llevado delante de la presencia del Eterno en el Gan Eden. En el Gan Eden estaba, y en el Gan Eden, cuando llega, él estaba triste. Y entonces se acercan a él y le dicen: ¿por qué estás triste? No, es que estoy muy triste. No, pues tú tienes que estar contento, mira, tú ya no estás en el mundo, ya no hay razones para que estés triste. No, dice: yo estoy muy triste, pero muy triste. Y bueno, para no serse las larga, le preguntan: bueno, ¿por qué estás triste? Dice, era un rabino judío, le dice: porque mi hijo se convirtió al cristianismo. Y esa era la razón por la que estaba triste. Y entonces el Eterno, quien es bendito, le habla desde el que se acabó y le dice: no estés triste, y lo empieza a consolar de que no estuvieras triste, y le dice: porque a mi hijo le hicieron lo mismo. Sí es cierto. Le hicieron lo mismo, lo convirtieron al cristianismo, pero él nunca fue cristiano. Él es judío, y por eso las escrituras dicen que la salvación viene de los judíos. Ninguno, queremos acentuar esto, mis amados, en este día. De ninguna manera, de ninguna forma, el pueblo de Israel se convirtió en una nueva religión. Ellos vivían el judaísmo, entendiéndolo así. Ellos entendían el judaísmo como la práctica de la Torá, y ellos nunca abandonaron la Torá, nunca abandonaron a Hashem, simple y sencillamente que aceptaron en la fiesta de Shavuot, acá en capítulo 2 que nos narra, aceptaron que Yeshua era el Mesías, pero eran judíos aceptando la promesa, reconociendo que Yeshua era el Mesías de Israel y nunca estableciendo una nueva religión ni nada que se les parezca. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que estar muy firmes entendiendo que es Israel la gestadora de la redención, no porque ella lo haya tomado este privilegio, este derecho, sino porque el Eterno, quien es bendito, le dio a Israel esa prerrogativa, ese derecho. Él se lo dio, y por eso le decía a Paró:
deja a mi hijo primogénito para que me sirva. Y en ese concepto, con este contexto, podemos entender que ciertamente Israel es el responsable de dar a conocer y de dar a entender realmente la verdad de Hashem para los no judíos que viven involucrados en la idolatría y que tienen que salir de ahí, abandonar la idolatría y el paganismo para convertirse al yo altísimo al ser injertados en el olivo natural. Y en este caso el olivo natural, que son los judíos, reconocer tanto uno como los otros que es por medio del Mesías que nosotros podemos tener el perdón de los pecados voluntarios por hierro y de carel, de muerte. Entonces, esto es lo extraordinario y lo grandioso, y en eso dependía esa promesa tan extraordinaria, que el Eterno había dado ya la provisión tanto para judíos como para no judíos, en este caso los judíos que recibieran la redención que el Eterno les había dado y la provisión para los pecados de carel, y consecuentemente para los no judíos también pudieran tener y obtener esta redención, a fin de que en el pueblo de Israel, en ese pueblo, esperamos la promesa gloriosa y extraordinaria de la resurrección que nos introduzca a la eternidad. Que el Eterno, quien es bendito, te ayude, te haga entender y que tengas palabras novedosas para poder compartir y hablar con otros de esta grandiosa bendición, aclarando que Israel jamás abandonó el judaísmo y que ciertamente eran judíos los que estaban ahí y eran judíos los que reconocían que Yeshua era el Mesías. No eran gentiles, sino eran totalmente judíos. Más tarde veremos esto, la conversión de los gentiles, cómo se abre la puerta a los gentiles, pero aquí es para judíos únicamente. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te ayuden estas palabras a poder tener una mayor visión de las cosas que hizo el Eterno en Shavuot, en aquellos días. Shalom, shalom.